Cuando yo fui a Arkansas en estos días, me pidieron el favor de predicar sobre el liderazgo natural versus el liderazgo espiritual. Me pareció como un buen tema, pero cuando comencé a desarrollarlo y pensar en lo que significa, me di cuenta de que yo no creo en eso. Yo entiendo lo que ellos deseaban ahí en esto, pero no estoy de acuerdo 100%. Ellos están pensando que, bueno, hay gente que tratan de hacer todo en el ministerio por sus propias fuerzas, talentos naturales, humanos, y no dependen de Dios. Pero, ok, entiende esta parte, pero eso no quiere decir que el liderazgo natural no sirve para nada, o que está en contra al liderazgo espiritual. Yo dije, no creo que ese es el tema que debo predicar. Entonces, como siempre hago cuando me invitan a predicar en otra parte, cambio el tema. Entonces, ¿qué puse yo? Vamos, pues, dámelo. ¿Qué dar? ¿Qué pasó? No. Ni por adelante ni por atrás. ¿Qué vamos a hacer? Voy otra vez. Hay que ponerle la antena arriba, yo creo. No veo la antena. O yo puedo decirte cuando quiere que lo cambie, que lo cambien. Ya va el técnico para allá, ya tenemos ayuda. Mientras tanto, yo voy a sacar mi llave, 2 teléfonos. No. 1 minute, please. No, eso no es el sermón mío. Bueno. Ajá, ya llegaste. Ustedes pueden cambiarlo, ¿verdad? ¿O quiere que yo lo pruebe? Ya está. Ok. Entonces yo lo cambié. Y puse el liderazgo natural y el liderazgo espiritual. Porque en realidad Dios siempre está buscando hombres que pueden sobresalir, que son talentosos, que tienen mucha capacidad para lograr las cosas necesarias en su ministerio. Aquí tenemos a Armando, a Roberto y hemos tenido otro obrero también entre ustedes que son muy capaces en todos los campos. Y eso es algo que Dios puede utilizar. Yo recuerdo que en el Nuevo Testamento leemos de gente que estaba bien preparada, que fueron estimados por su preparación de antemano, antes de ser cristianos. Y eso porque estos talentos servían en el ministerio. Por ejemplo, Pablo, que era un estudiante del Antiguo Testamento excelente, era estudiante de Gamaliel, un judío, bien entrenado en las cosas de Dios. Cuando él decidió perseguir a los cristianos, lo hizo bien, lamentablemente. Pero cuando se convirtió también, se volvió en el apóstol que escribió la mitad del Nuevo Testamento. Era el que hizo los viajes misioneros, estableciendo casi todas las iglesias del primer siglo, de las cuales podemos leer en el Nuevo Testamento también. Entonces, increíblemente talentoso. Y por eso también que podemos leer de la conversión de un eunuco. ¿Por qué? Porque está su historia ya porque era eunuco. ¿Sí o no? Cuidado. No. Su historia larga se encuentra ya en Hechos 8 porque él era, vamos a ver, era etíope. Por eso que su cuento está en Hechos 8, capítulo 8, ¿sí o no? No.
¿Por qué está su historia allá? Y no la historia de otra persona. Era tesorero del país de Etiopía. Y se convirtió, y su conversión abrió camino para muchas conversiones allá en África. Entonces, hay gente que sí, son ya bien preparados naturalmente, que Dios puede utilizar. Claro, si utilizan sus talentos naturales únicamente, no van a tener éxito en el ministerio de Dios. Van a fracasar, van a llegar a ser arrogantes, no humildes, no van a tener la sabiduría que Dios imparte a nosotros. Entonces es muy necesario tener este liderazgo espiritual para la gente, un espíritu bien entregado a Dios, alguien que es muy devoto, pero a la vez, si una persona viene con muchísimo talento, bien desarrollado, con bastante disciplina, ayuda increíblemente para que este hombre llegue a ser valiente para Dios y de gran valor. Hay muchos que no se desarrollan, no están preparados y realmente Dios no puede utilizarlos muchos porque tienen talento, vamos a decir, intrínseco, pero no lo han desarrollado. No se han preparado. ¿Cuántos son los muchachos que podrían haber sido genios en matemáticas, pero no estudiaron? ¿Verdad? ¿Cuántos son los que pudieron haber estudiado la historia del mundo, ser gran autores, pero no estudiaron? No saben nada de la historia del mundo. Y entonces también hay muchos que tienen la capacidad de memorizar, pero si no memorizan los versículos bíblicos, entonces no van a poder usarlos. Sin memorizarlos, no puede usarlos. Entonces, hay otros que han memorizado grandes textos. Y wow, cómo eso es una herramienta que les sirve en el ministerio. Entonces, existe ese liderazgo natural. Mira, Simón Bolívar, un gran héroe de Sudamérica, libertador de 5 países, muy recordado allí en Venezuela. Nosotros tenemos su nombre para la moneda de nosotros, el billete de nosotros. Y yo me quedé fascinado. Aquí en los Estados Unidos, en el principio había muchos próceres, gente valiente, talentoso, George Washington, una cantidad de ellos, ¿okay? Henry Clay. Pero, ¿sabe qué? Thomas Jefferson y todos. Hay que combinarlos en un hombre para tener un solo Simón Bolívar. Poeta, autor, general, político. Ese hombre era de todo. Y los problemas que tenemos en Venezuela, cuando murió Simón Bolívar, ya no tuvimos más nada. Porque él era todo para nosotros. Pero talento, pero bastante talento natural. Liderazgo natural, pero él no era un líder espiritual porque no tenía ese liderazgo espiritual, no dependía de Dios para desarrollar su alma, su talento y su ministerio. Él no tenía ministerio. Pero nosotros que somos cristianos tenemos ciertos talentos que tenemos que desarrollar con la disciplina que empleamos y llegar a ser hombres valientes para Dios. En 2 Corintios 6:1, ¿y como qué? ¿Colaboradores con quién? Con Él. ¿Quién es este Él? Con Dios. También os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. En vano. ¿Qué quiere decir en vano? ¿Para qué nos sirve? Una pérdida ahí. Dios imparte su gracia y ¿qué hacemos con ella? No hacemos nada con ella. Dejamos allá. Sin emplear la gracia, Señor, sin desarrollarnos en la gracia, Señor, sin aprovechar la gracia de Dios. Pero Él dice, mira, nosotros somos colaboradores con Dios. Estamos trabajando conjunto con Dios en su equipo.
A veces jugamos fútbol y siempre escogimos 2 capitanes y ellos tienen que escoger sus jugadores, pero los jugadores están en el equipo con el capitán y juegan como equipo. Y entonces nosotros somos escogidos de Dios para trabajar con Él. Somos colaboradores con Dios. Y si no trabajamos bien, es como si Él está dándonos la gracia de ser escogidos para trabajar con Él, pero no estamos aprovechándolo. ¿Me entienden? ¿O no? No quiero perderlos. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad que Dios nos da de estar en equipo con Él y trabajar con Él, como obreros en el mismo equipo. En 1 Corintios 3, 5 al 7 dice, ¿qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado ¿qué? El crecimiento. Yo puedo poner semilla en el suelo, ¿ok? Lo pongo. Yo puedo regar agua, tú puedes hacerlo para ayudarme. Pero ¿cuál de nosotros puede hacerlo crecer? Ninguno de nosotros podemos hacerlo crecer, solamente Dios puede hacer eso. Esa es la parte milagrosa. Entonces, así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios, que da el crecimiento. Y que realmente el poder, el milagro del crecimiento, que una semilla de manzana produce un árbol de manzana que se llena de miles de manzanas. Es increíble, pero es Dios que tiene el conocimiento, Dios que tiene la sabiduría, Dios que tiene el poder. ¿Y nosotros qué somos nosotros? Bueno, ¿qué es la parte mía? Bueno, yo pongo la semilla. ¡Wow! La semilla. ¿Y tú? Tengo la manguera. ¡Qué genio! Pero es Dios que sabe hacer crecer esta semilla y producir, ¿verdad? Entonces, ¿qué somos nosotros? Pero, ¿qué somos nosotros entonces? Esa es la pregunta que hizo el apóstol Pablo. ¿Y quiénes somos? Voy a decir quiénes somos. Somos colaboradores con Dios. Amén. Por su gracia. ¿Sabe por qué? Porque si Él puede hacer crecer la semilla, Él no puede plantar. Él no es capaz de plantar. Dios no es capaz de plantar. Si puede hacer crecer la semilla, Él no puede plantar, claro. Él no puede regar el agua. Entonces, ¿por qué me tiene a mí regando, a ti plantando? Porque Dios es bondadoso y me permite jugar en su equipo. ¿Qué talento tengo yo? Bueno, cuando los jugadores tienen sed, llévele agua a la boca. Eso es mi trabajo. Pero si los jugadores vienen y no hay un muchacho que le puede echar agua, ¿qué pasa antes de que llegue medio tiempo? No sirven para nada. Entonces, yo digo, lo que hago no es una gran cosa. En realidad, la gran cosa es que Dios me permite hacer algo. Siendo Él Dios y yo nadie. Pero Él quiere que yo sea colaborador suyo. Él quiere que yo esté en su equipo. Él me ve ahí haciendo nada y me dice, quiero que tú trabajes en mi equipo. Uy, soy escogido. A veces la gente se pone orgulloso de que son escogidos. Pero son tontos que Dios ha usado para manguera, regar agua. ¿Me entiende? Yo soy el encargado de la manguera. Hay que ser humilde. Y no recibir la gracia del Señor que te permite ser colaborador con Él en vano. ¿En vano?
Si el agua es tonto, que eche el agua. Si no pones el agua, Él te ha escogido para regar agua. No es una gran cosa, pero si no lo hace, está recibiendo la gracia del Señor. Bueno. Segunda de Corintios 4, 5 y 7. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, porque no hay nada para predicar allá. Uf, ese es un sermón sin contenido. Ese es un sermón sin versículos. Ese es un sermón sin palabra ninguna, porque ¿qué voy a predicar sobre mí mismo? Nada. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Cristo. Dios me ama y yo amo a Cristo y entonces por eso yo tengo la oportunidad de predicarles, regar agua, plantar semillas. Pero tenemos este tesoro, el Evangelio, el mensaje de Dios, la palabra del Señor, en vasos de barro. Si no lo creas, vamos a abrir algunos sepulcros mañana en el cementerio para ver lo que hay ahí. Ok, puro barro. Para que la extraordinaria grandeza del poder de crecer la semilla sea de quién y no de quién. De nosotros. No es de nosotros. El poder es de Dios. El milagro es de Dios. Pero es casi milagroso para mí que Dios me permite ser parte de su equipo. Colaborador con Él. En nombre de Dios. Pero ¿sabe qué? Si yo no predico el Evangelio a la gente en esta vecindad, ¿quién va a hacerlo? ¿Quién? ¿Quién? La piedra, pero en verdad la piedra no han convertido mucha gente en Denver hasta ahora. Si no predicamos nosotros, ¿quién va a predicar? Los mormones van a predicar el Evangelio para nosotros. Los testigos de Jehová van a llevar el mensaje de Dios para que no tengamos que hacer nada. No. Dios va a bajar de los cielos o mandar a su hijo otra vez para que predique en las calles. Si no predicamos, no va a pasar nada. Porque Él depende de nosotros. Dios puede hacer crecer la semilla, pero está contando con nosotros para plantar y regar. Y si no lo hacemos, Él no lo va a hacer. Él depende de nosotros. Bueno, ya lo que hago yo llega a ser un poquito más importante porque Dios está contando conmigo para plantar y contigo para regar y vamos a ayudarle para que la semilla crezca por medio del poder de Él. ¿Entienden? Colaboradores con Dios. Yo recuerdo la primera vez una señora me dijo cuando yo era joven, y joven, pero tú tienes suficiente comida. Soy estudiante aquí en la universidad, no tengo comida. No tengo dinero, no tengo nada. Bueno, yo tengo un terreno allí detrás de mi casa. Ven a mi casa y vamos a hacer un jardín. Y vamos a producir maíz, vamos a producir tomate, vamos a producir fruta y vegetal. Vamos a compartir. Uy, Señor, gracias. Entonces llegué a su casa y ¿sabe lo que tenía ella para agarrar la tierra? Tierra dura que tiene años sin ser trabajado. Ella tenía ahí un arado, pero con una sola hoja y una rueda grande de hierro y 2 varas. ¿Sabes cómo hacerlo? Súper difícil. Tenía que aprender, pero por fin tenía como media acre ahí listo para plantar. Lo había aprendido, lo había hecho, colaborando con ella. La diferencia que ella llevó todo lo que se produjo allá y no me dio casi nada. Me robó después de que todo salió. Yo llegaría, mire, pues, señor, pero ayer yo vi unos tomates que casi estaban listos. ¿Tú recogiste o un animal lo comió o los vecinos lo robó o qué? Bueno, no sé. Yo agarré un poquito.
Siempre un poquito. Un día yo llegué a su porche y le pregunté, pero señora, la misma pregunta. Y dice, bueno, no sé. Yo saqué este poquito que está aquí. Y tienen como 4 baúles grandes, llenos de tomate, maíz, y todas las cosas que yo había producido. Chao, señora. Yo me retiré de allá. Yo estaba colaborando con ella y errando en la tierra. Pero no era muy talentoso, pero aprendí con la disciplina a hacerlo. Entre nosotros produjimos mucho, pero para ella. Pero, ¿qué soy yo? Yo soy un barro, una cantidad de barro allí hecho en vaso. Y yo no soy de gran valor. Pero, ¿qué tengo yo dentro de mí que me hace de gran valor? El Evangelio. Y yo puedo predicar. Puedo sacarlo por la gracia de Dios y convertir a mucha gente. Eso me da valor a mí como colaborador con Dios. Agustino dijo, ore como si todo dependiera de Dios. Ay, Dios, por favor, Dios. Nada puede ser sin ti. Y después hay que trabajar como si todo dependiera de. Así tenemos que luchar. Y así estamos colaborando con Dios. Vamos a dar una ilustración en en Éxodo 14, 15 y 16. La Biblia dice, entonces dijo el Señor a Moisés, cuando habían escapado de Egipto, están enfrente del Mar Rojo y Faraón viene por allá y aquí enfrente tenemos el mar, no hay donde escapar. ¡Ay! ¿Por qué nos ha traído hasta aquí Moisés? Porque no había suficientes sepulcros en Egipto quizá. Pero el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. ¿Por dónde? ¿Hacia el mar o hacia el Faraón? ¿Por dónde voy yo a marchar? Yo prefiero quedarme aquí quieto. Pero dice, no, dígale que marchen. ¿Por qué? Y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los hijos de Israel pasarán por medio del mar sobre tierra seca. ¡Wow! Pero, ¿qué tiene que hacer Moisés? ¿Qué? No escucho. Soy viejo. ¿Qué? Tiene que levantar la mano y la vara y antes del mar, imagínense. Marta allí yo. Ok. Y, wow. Pero, ¿de quién es el poder ahí? De Dios, no de Moisés. Él dice a los israelitas que tienen que marchar. Pero no saben a dónde, porque no hay camino. Pero de repente, obedeciéndole a Dios, ya hay camino, ya hay dónde ir. Pueden cruzar el mar en tierra seca. ¿Están colaborando con Dios ahí? Sí. ¿Quiere la parte de Dios? Abrir el mar. ¿Quiere la parte de ellos? Levantar la mano ahí y marchar, maná. Pero estaban trabajando con Dios por su gracia. Y debemos recibir la gracia con intenciones de emplearla, usarla y aprovecharnos de ella, ¿verdad? Y no en vano. Okay. Pero cuando salen del mar y llegan al otro lado, Moisés se encuentra con Jetro, quien era su suegro. Y su suegro no era parte del pueblo de Israel, no era parte de ese movimiento cautivo que salieron de Egipto, pero él observe lo que Moisés está haciendo. Cada persona que tiene un problema, que sea grande o pequeño, estaba trayendo el problema a quién.
a Moisés para que fuera juez sobre todo. Pero Petro dijo, mira Moisés, un momento, vamos a hablar. Que no ponga un hombre sobre 1000, otro sobre 100, otro sobre 50, otro sobre 10 hombres, de acuerdo con su capacidad, y dejar que ellos juzguen a esta gente con sus problemas. Y cuando hay un caso severo que nadie puede resolver, ¿qué pueden hacer? No recuerden. Traer el problema a quién? A Moisés, por fin. Pero que él no se güey de todas las decisiones que haya. Entonces, Jetro está usando su liderazgo, ¿qué? Natural. ¿Ok? Moisés era un buen líder espiritual y tenía bastante capacidad también. Bueno, él creció en la casa de Faraón, él tenía mucha educación, mucha preparación, por eso fue escogido también como un líder. Pero en este caso, vamos a decir, el sentido común de su suegro era superior a su propio sentido común. Entonces, necesitamos gente que tiene sentido común. Necesitamos gente en la iglesia que sabe hacer las cosas. Cuando hay que arreglar algo como un carro, algo con electricidad, hay gente que sabe hacerlo. Yo personalmente recomiendo, si necesitas lavar toda esa alfombra, que no me llame. ¿A quién pueden llamar? A Carlos. A veces tenemos un almuerzo ahí en la iglesia, en Highland Ranch. Pero la dama no me permiten tocar ni el café. Pero si vamos a hacer una comida completa mexicana aquí, ¿a quién vamos a llamar? Ah, no. O cualquiera de las damas. Pero en realidad hay talentos naturales que sirven, ¿verdad? Y no tenemos que menospreciar los talentos naturales, el liderazgo natural, la sabiduría natural, para apreciar a la vez el liderazgo espiritual que depende de Dios. Segundo de Crónicas 20, Josafat no sabe qué hacer. 3 ejércitos vinieron contra su pueblo de Israel y no sabía qué hacer. Entonces se presentó delante de Dios y habló con Dios, con todos los padres de las familias, con las familias, con los hijitos y todo. Y dice, Dios, tan grande problema, no sabemos qué hacer, necesitamos que nos rescate. Y Dios les mandó a salir y enfrentar al enemigo en el campo, pero haciendo ¿qué? Música, cantando. Alegría, alabanza. Me parece que eso va a asustarlos. Yo sé que cantamos mal, pero no creo que van a correr. Quizás podemos correr los visitantes aquí, pero no vamos a... Pero no creo que vamos a correr a 3 ejércitos. Entonces, pero cuando lleguen, el Señor también les dijo que la batalla iba a ser ¿de quién? De Él. Entonces, cuando lleguen y tocan trompeta ya de batalla, y la gente comienza a cantar a Dios, ¿qué pasó? Los ejércitos comenzaron a pelear entre sí y cuando terminaron de matarse uno al otro, ya quedó 3 días de botín para recoger. Oh, estoy cansado de llevar tanto oro. Oh. Pero qué fino, ¿no? Pero era Dios allí que tenía que proveer el liderazgo, porque el liderazgo humano no servía. El liderazgo natural. Lo único que tenía por su parte de liderazgo allá es que sabía a quién tenía que hablar. A quién tenía que dirigirse. A Dios. Eso también es muy sabio. En Hechos 13:13, Pablo
se inicia una campaña, va en un viaje misionero, el primer viaje misionero de Pablo, y dice, Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos y llegaron a Perga de Panfilia, pero Juan, ese es Juan Marcos, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Y Juan, ¿dónde va, hombre? No, yo voy a casa, yo estoy cansado. Yo tengo una tarea que tengo que hacer. Unos quehaceres. Dice cuando el hermano dice, ¿tú vienes el domingo? Si Dios quiere. Porque no va a querer Dios. O peor, como dicen en Venezuela, yo voy a hacer todo lo posible. Eso quiere decir que seguro no viene. Voy a hacer todo lo posible. No, él no viene. Pero entonces Juan Marco era uno de estos que dejó a Pablo sin este pollo que había ofrecido. No puede contar con él. Yo acusé a mi hijo hoy de hacer esto, de hacer esto. Me dijo que iba a predicar el domingo en la mañana en Highland Ranch para que cuando yo regrese a las 10 de la noche, no iba a tener que preparar un sermón para Mamá ayer en la tarde, ¡ay! Rusty, ¡ay! Se le había olvidado. Entonces tenía que preparar un sermón, ¡ya! Pero a la locura. Y el vuelo llegó a las medianoche y yo me acosté a las 12. Frito hoy. Pero eso es lo que hizo Juan. Los jóvenes lo hacen de vez en cuando. Pero en Hechos 15, 38 al 39, eso causó un conflicto entre Pablo y Bernabé, que sí también estaba con él en el primer viaje porque era familiar de Bernabé, Juan Marcos. Entonces, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo, él y Bernabé, no deben llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Y a lo mejor Pablo dijo, bueno, llévalo si tú quieres. Y que no te abandone esta vez. Ajá. ¿Sabe cómo es él? Pero muchos años después, Pablo escribe una carta a Timoteo, segundo Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Quién es útil? Marcos. Años han pasado, ya se ha desarrollado, ya es más responsable, ya más disciplinado, ya uno puede contar con él. Y ahora Pablo dice, yo necesito tener conmigo aquí a Marcos porque me ayuda bastante. Entonces, él no tenía realmente la disposición, la disciplina que necesitaba para ser un instrumento de Dios de gran utilidad. Pero, pasando los años, desarrolló no solamente su liderazgo espiritual, sino también su liderazgo natural para ser de gran valor. En Filipenses 2, 19 a 22, Pablo habla de Timoteo, a quien escribió sobre Juan Marcos. Ahora está hablando de Timoteo mismo, escribiendo los Filipenses. Mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. ¿Por qué? A fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Él va a traerme buenas noticias de ustedes y eso me va a ayudar mucho. Pues a nadie más tengo del mismo sentir mío. Él es igual como, los sentimientos de él son iguales como los míos. Sus metas son iguales. Ellos son iguales. A nadie tengo el mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Todo el mundo es muy egoísta, pero no Timoteo. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, hablando de Timoteo todavía. Sus probados méritos. Este es un hombre talentoso, bueno, confiable.
que sirvió conmigo en la propagación del evangelio como un hijo sirve a su padre. Él está reconociendo el valor de Timoteo, reconociendo el trabajo de Timoteo, su récord, su currículo, si quiere decir. Y entonces dice, este sí vale la pena, este es un hombre, si voy a salir voy a llevarle él conmigo, igualito como ya Marcos en su madurez. En Romanos 13:7 dice, pagar a todos lo que debáis. Al que impuestos, impuestos. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. Mira, hay gente que cualquier trabajo son más capaces de otros. Y no sé qué talento tienes tú en el sentido natural, pero tienes algunos talentos que Dios puede usar, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos talento. Algunos son adquiridos, otros son naturales. Pero a veces no los aprovechamos. Eso es como un campeón de las Olimpiadas norteamericanas que dijo un día cuando le están preguntando, ¿cómo sabe quién va a ser un campeón de las Olimpiadas? Él dijo, eso sí es difícil. Porque en los Estados Unidos, él dijo, hoy hay por lo menos 10,000 personas capaces de llevar una medalla de oro en las Olimpiadas. Pero no practiquen, no estudian, no están entrenando, nunca jamás van a las Olimpiadas y no van a ganar nada porque no están dispuestos a pagar el precio para prepararse y desarrollar los talentos que tienen. Es decir, que físicamente tienen la capacidad, pero si no se dedican a practicar, estudiar, desarrollarse, no van a lograr nada, nunca. Son unos pocos que ganan, de los miles que pueden, pero ¿quiénes son? Los que tienen talento, como los demás, pero que utilizan lo que Dios les ha dado. Parte de eso puede ser físico. En las Olimpiadas es totalmente físico. Pero en la iglesia, en la obra del Señor, también hay talentos espirituales. Y por eso tenemos que depender de Dios. En Jeremías 10:23, yo sé, oh Señor, que no depende del hombre su camino, ni de quien anda el dirigir sus pasos. El hombre cuando, yo no necesito que Dios me guíe, yo sé por dónde voy. Va a ser un desastre. Eso no sirve. ¿Por qué? Porque Proverbios 3:5-6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. No cuentes 100% en tus talentos naturales. No están en contra a sus talentos y su liderazgo espiritual, pero hace falta también la ayuda de Dios en todo lo que haces. Hay que incluir a Dios en sus planes, su preparación. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Si quiere andar bien, utiliza su talento natural, su capacidad natural, su liderazgo natural, pero no lo haces solamente con tu propio entendimiento, tu propio talento, sino que dependes también de Dios en todo lo que haces. Dios ayúdame porque yo creo que voy a cometer un gran error aquí si tú me acompañas. Dios está con nosotros. La señora que yo a lo mejor voy a pasar para allá para ver qué pasó ahí, porque no vino esta mañana. Ella iba a venir, pero yo creo que la hija no la permitió, la que estaba en el vuelo conmigo anoche. Pero yo me quedé un poco sorprendido anoche. Había 3 personas que tenían chance de subir a primera clase. Y tienen una silla más ancha y más espacio y quizás un poquito más comida en el vuelo. Que después de la medianoche estaba dispuesto a recibir algo cómodo. Yo era segundo en la lista. 3 personas estaban ahí. Cuando yo voy abordando, entonces no llegué, ¿verdad? No, solamente tuvimos 2 puestos. Tuvimos 2 puestos. Yo era segundo.
A mí me tocaba. Pero pusieron el número 1 y el número 3. Y no me subieron a primera clase. Estoy cansado, voy a sentarme en cualquier parte. Y me siento para allá y la señora viene y se siente al lado mío y dice, hola, ¿qué tal? Bueno, chévere. ¿Y tú vas a la iglesia? Sí. ¿Cuál? Iglesia de Cristo. Y comenzó a preguntarme sobre la iglesia. Ya entiendo por qué me metiste aquí. A mí me pareció como el camino mejor era sentarme en primera clase. Pero Proverbios 14, 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho. No, debe ponerme en primera clase, yo soy el segundo, no el tercero. Pero al final es camino de muerte. Entonces dice, no, que depende de Dios. Deja que Dios trabaje contigo. El liderazgo espiritual demanda que confiamos en Dios, que buscamos la sabiduría de Dios, que empleamos su entendimiento. Y entonces, Segundo de Reyes, capítulo 5, Naamán tenía ¿qué? Lepra. Y cuando llegó donde el profeta, ¿qué hizo? Eliseo ya salió y le dijo algo. No. Él mandó a su siervo para decirle que tenía que bautizarse 7 veces en el río Jordán, un río sucio. Y el profeta, no, está tomando una siesta. Está preparando unas papas adentro. Está cocinando en la cocina. Oh, y él siendo un hombre capitán de Siria. Ay, se enojaba y se fue bravísimo a su casa. Bravísimo, porque no quería esa clase de trato. Pero iba a morir, ¿qué? Leproso. Pero su familia le habló, y entonces, pero si el profeta te hubiera pedido algo grande, lo hubiera hecho, bueno, claro que sí. Entonces, ¿por qué no vaya para allá? Métete en el río Jordán y vamos a ver lo que pasa. Se mete allá como Dios mandó por el profeta, mediante su siervo de casa. Y cuando sale el agua, ¿cómo salió? Limpiecito, como con piel de bebé. Qué maravilloso. Pero a él le pareció que eso fue una idea mala, que los ríos de Damasco eran mucho más atractivos que el río Jordán, y que meterse en agua no cura la lepra, todo el mundo lo sabe, eso no es muy científico. Y el profeta ni tenía la gracia para salir y saludarme. No. Entonces, a su parecer, todo eso era una locura. Pero a confiar en Dios, entonces, él se salvó. Mateo 16, 22 o 23. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo, Jesús ya acaba de decirle, yo voy a Jerusalén, me van a pegar, me van a escupir y me van a matar. Y Pedro, no, Señor, no lo permita Dios, Señor. No, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose, él, Jesús, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Mira, piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y hay otra versión que lo traduce, está pensando como los hombres piensan y no como Dios. ¿Cómo piensan los hombres? Déjame ver. Primero me dice que te van a pegar, te van a escupir, te van a insultar, te van a soltar, te van a clavar, te van a matar. Y tú vas a subir a Jerusalén. Como dijo Tomás también, bueno, vamos a subir con él para morir. No tiene sentido. Al parecer de los hombres. Como los hombres piensan. O él podría haber dicho cómo ponen los cigarrillos. Eso puede ser muy nocivo para tu salud, Señor. A Jerusalén ahora. Eso puede ser peligroso. Wow. No vale la pena, Señor. No vale la pena. Pero él le llama Satanás. ¿Por qué? Porque si él no hubiera subido a Jerusalén para sufrir y morir y ser crucificado, nosotros hoy no estaríamos aquí.
salvación hubiera sido imposible. Él subiera a Jerusalén. Entonces tenía que hacerlo. Y él sabía que tenía que hacerlo. Y hay que tener liderazgo espiritual tanto como natural. Bueno, Pedro era muy talentoso. No sabía que él sabía usar una espada. Pero cuando llegaron a arrestarle a Jesús, ¿qué hizo Pedro ya? Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su sitio porque todos los que toman la espada perecerán. Pero ¿qué había hecho Pedro? Él sacó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Mire, Señor, lo agarré. Pedro, tú no sabes lo que estás haciendo. Oye, lo hiciste bien. Pero eso es talento, ¿qué? Eso es liderazgo natural. Pero faltaba lo espiritual. Porque contesta Jesús y dice, ¿o no piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Yo no necesito que tú saques una espada. Y curó al muchacho, restauró la oreja. Entonces, nosotros necesitamos hombres que dependen de su liderazgo natural, su talento natural, pero que también desarrollen su alma, su relación con Dios para que eso sea una experiencia espiritual y no totalmente natural, material. Por eso en 2 de Timoteo 1:6, Pablo dice a este joven predicador, por lo cual te recuerdo que avives el fuego y el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Tienes que desarrollar ese fuego que está dentro de ti, esa relación que tú tienes con Dios, esa capacidad divina. 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión ¿qué? La palabra de verdad. Tiene que leer la Biblia, tiene que memorizar los versículos, tiene que recordar los capítulos, tiene que saber lo que es el propósito de cada libro. Tiene que ser realmente un buen estudiante de la palabra de Dios para desarrollar su liderazgo espiritual. Jorge Pérez vino un día a una reunión de predicadores en Caracas. Yo conté eso hace poco. Recuerden que vino, no tengo contactos con quienes. ¿Recuerden? Yo lo mencioné. Pero entonces, despiértense para recordarlo para la próxima vez. Ok, pero entonces, Jorge vino, mire hermanos, por favor, ayúdenme. Ustedes saben que yo tengo siempre muchos estudios con muchas personas y siempre vengo aquí los lunes para reportarlo. Pero ahorita no tengo a nadie que quiere estudiar. No tengo contactos buenos. Oren por favor a Dios para que Dios me abre más caminos, más puertas. Pasó una semana y la misma hora, una semana más tarde, yo escucho de las escaleras que viene subiendo Jorge allá al piso donde el local, corriendo por allá. ¡Pum! Abre. Mire, están orando todavía para que Dios me dé más contacto para estudiar. ¿Sí? Páralo. No puedo estudiar con más gente. Ya tengo demasiada gente que quiere estudiar. No puedo más. Que no pide más contacto, más puertas abiertas. No, yo tengo suficiente. Hay que tener liderazgo natural y espiritual. Ezequiel 22:30. Estamos cerrando, entonces fíjense muy bien en estos últimos versículos. Dios estaba para destruir a los judíos. Voy a eliminarlos, aniquilarlos. No quedaría ni uno. Pero realmente no quiero hacerlo. ¿Lo merecen? ¿Lo merecen? Y lo que me hace falta, ¿saber lo que es? Que alguien entre los grandes judíos, un líder salga de medio de ellos, que puede construir un muro con un paso ahí
una puerta, y cuando yo vengo a destruir a Israel, que Él se ponga ahí en la brecha. Y que diga, Dios, por favor, deténgase. Por favor, que no lo hagas. Para detenerme. Pero mira lo que dice en la última parte. Para que yo no la destruyera. ¿Pero qué? No lo hallé. No había nadie para pararme. Y sabe que a veces los hombres, cuando están tomando, quieren pelear. Y yo una vez tenía un muchacho que quiere pelear conmigo. Entonces se puso bravísimo. Te voy a pegar, te voy. Y vino corriendo y unos amigos de él lo agarraron para detenerlo. Disculpe, era flaco, débil, no era luchador y a mí me encantaba pelear. En aquel entonces, ahora no. Pero, lo detuvieron. Y entonces, suélteme. Y yo dije a ellos, suéltele. Él no quería. Él tenía lo que él necesitaba de ellos. Alguien para detenerle, para que no se meta allá. Bueno, en este caso Dios no tenía miedo de los judíos o lo que ellos iban a hacerle. Pero él tenía miedo de lo que él iba a hacer a ellos. Y él quería que alguien le haga, bueno, que alguien, por favor, que me agarre para no me permite hacer esto. Pero no había nada, ni un hombre dispuesto a pararse allí en la brecha. Alguien que iba a intervenir de parte de los judíos. No había nadie. Y en Mateo 9, 37 y 38, entonces dijo a sus discípulos, la mies es ¿qué? Mucha, pero los obreros ¿qué? Pocos. Solución, por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Él quiere más gente para hacer la cosecha. Dios quiere colaboradores humanos con todas sus debilidades, todos sus pecados. Él puede perdonarlos, puede limpiarlos, puede recondicionarlos, hacerlo nuevo, rectificación de motor y todo, para mandarlo a la batalla. Pero él necesitaba más obreros y él quiere más obreros hoy también, pero no tiene. Romanos 10, 14, ¿qué dice? ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán? ¿Cómo van a poder escuchar? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Si no hay nadie predicando, ¿cómo van a escuchar? Entonces hace falta predicadores, gente para la cosecha, para Dios. Y el último versículo. Isaías 6:8. Dios lleva a Isaías allí para ver su gloria sobre el trono y todo eso con los ángeles por miles y la luz de la gloria del Señor y vio toda esa escena tan magnífica y ¡wow! Y de repente el Señor dijo, yo oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Está Isaías. Entonces él dijo, heme aquí que envíeme a mí. Eso le hace a Isaías un ¿qué? O líder. ¿Me entiende? Dispuesto, capaz, listo, valiente, confiado en Dios. Dispuesto a sacrificar. Y eso es lo que hace un hombre, un líder de Dios. Que el Señor le bendiga.